Detox es presentado por Audiomúsica. Comienza ahora por la Z, Detox, una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radiozeta.cl junto a Ro Martínez. Ya estamos en un capítulo, yo creo que en cualquier momento voy a morir debido a tanto visto dando vuelta. Jorge me escuchó en la mañana como tosía, bueno, mi voz no dista mucho de eso. Me tuve que ir a la casa de mis papás a ese toque, así que me levanté solo por la radio y hoy tengo un invitado especial. Pero es un retro libro, porque es un libro que se lanzó en el 2010 cuando Jorge era joven. Más joven que ahora, no No, necesariamente cuando era joven. cuando era joven, no, ya no estaba joven, no, señor, pongamos una friega al carnet de identidad, estamos todos en la Cierto, misma. cierto. Era el año 2010, enero, era un Chile distinto el 2010. Vamos a hablar de eso, de todo, él lo tiene en sus manos, yo mi copia, que la tengo, que me la regaló Jorge Núñez en la radio, no la tengo porque ayer salí corriendo a mi casa, a la casa de mis padres, pero ahí usted ya lo está viendo en pantalla. Chilenos todos, yo hice hasta una breve reseña, o recordando lo que había hecho en la época. En 200 años se han dicho muchas cosas como es natural. En este libro Jorge Núñez presenta de una forma en que reconciliarse con ese pasado, las quejas más comunes de la época, arengas heroicas, tonterías, verdades profundas, frases chistosas y otras que se han mantenido a lo largo de la historia. Son declaraciones que han pasado a ser parte de nuestra cultura popular. Y yo quiero hablar un poco de eso porque uno constantemente, hoy en la actualidad, ve libros parecidos. Entonces quiero hablar un poco de Jorge, cómo hemos tenido otros escritores en este espacio, como En Chileno que se dice y otros más, Ujú. hablando. ¿Cómo fue un poco el 2010? Primero situar en cuál era tu situación en ese tiempo. Mi situación, gracias por invitarme. Estaba esperando esto hace mucho rato. Me encanta tu programa y es el momento para decirlo. Muy lindos invitados y espero estar a la altura de las circunstancias. El 2010 yo estaba en un momento personal súper rico. Estaba recién casado. Estaba más o menos, no, ya llevaba un tiempo casado. ¿Qué tenía ahí el Estaba... 2010? El 2010 tenía, ¿cuánto? 32 años. Ah, Ya ya. había salido de la radio Horizonte, donde trabajé muchos años. Salí como el 2008, me parece. Y ahí me dedicaba, bueno, vale decir, yo entré a estudiar periodismo el año 96 y me dediqué a muchas cosas en los primeros años laborales que no necesariamente guardaban relación con la literatura. En- Pero eso es un Tengo que poco la decir, realidad de los periodistas, ¿o no? sí, pero claro, hay muchos tipos que entran a estudiar periodismo por múltiples razones. Hay algunos que quieren ser famosos, otros que quieren, no sé, cambiar el mundo de alguna esquina de alguna editorial, otros que quieren hacer relaciones públicas, otros que quieren entrar al mundo audiovisual, comunicacional. Hay muchos motivos. A mí Ya. me ¿Y tú a gustaba quiénes odiabas ahí en la porque universidad? a mí me gustaba escribir y por lo mismo me juntaba con gente que de repente le gustaba esa misma afición y como que en la universidad, toda esa gente que veía esto, el periodismo y la comunicación social, como para, no sé, apalancarse y ser famosillo, claro, Eran los que no, más te tocaron, ¿o no? En mi universidad todos estaba querían ser lleno, famosos. compadre, estaba Weón, qué lleno. Era la desagradable era esa manera de ser gente. famoso, sí. Sí. Y además en esa pasada también sentí que el pregrado no me entregaba muchas herramientas como para poder, no sé, Escribir un libro. escribir un libro O ser o, periodista. o ejercer el periodismo a un nivel que de repente me gustaba, ¿cachai? ¿Qué pasó? Me dediqué a hacer radio, donde uno puede escribir, efectivamente, hacer guiones, terminé siendo editor de prensa en Radio Horizonte y en Radio Oasis, participé en programas, en creaciones de espacios, pero claro, siempre estaba ese bichito de querer escribir, que era el motor de por lo cual entré a estudiar lo que estudié. Y ahí, cuando salí de la universidad, salí de Horizonte, cuando te acordáis que fue poco antes de que lo comprara el grupo de Tele 13, de la Radios 13, perdón, cuando antes era de Julián García Reyes, Anguita, La y que, venta de millones de dólares que se habló en la época y todo lo demás. exacto. Bueno, yo salí en ese momento, salí un poco antes, y me dediqué a hacer voz en off.
necesitaba ¿Usted ha sobre escuchado la todo, publicidad de Voz en Off? Porque yo quiero saber si la gente la ha escuchado. Sobre todo en Canal 3 a la hora del almuerzo siempre sale algo, como Seminarium, sale algo ahí, sale también en Bio Bayer, Bio la radio, Bayer, eh, creo que alguna publicidad como de medicamentos, ¿cierto? ¿no? De Sí, Bayer, que también. Niño Nuevo hizo música para ese spot, po, sin ir más Ya, pero aquí lejos. pueden opinar también el Niño Nuevo, porque es un poco también saber Jorge Núñez cómo llegamos a ese 2010. ¡Gol! ¿Te acordáis esa? Y De se Brasil. hacía hasta de locutor deportivo, compadre. ¿Qué pasaba ahí? Que me sentía súper contento con esa pega. Niño no conoce esa pega porque se dedicó a la, ¿cómo se llama? A las productoras audiovisuales donde justamente generan este tipo de contenido y es súper entretenido. Es una pega que de repente entrega unas lucas muy choras a partir de la cantidad del tiempo que uno le entrega, pero me faltaba eso de escribir. libro. Po, weón. Claro. Porque ya está, situar, ya estabais casado, en la Sí. época además se hablaba mucho de cómo casarse, tener un hijo, plantar un árbol y Total. tener un libro. Eran como las 4 cosas que siempre se hablaba en la época. Era, claro, me parece que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, parece que casarse no era tan necesario. Sigue sin serlo, me parece. Estudié en una universidad muy pechoña, entonces casarse sí era necesario. Puede ser. El tema es que en esa época, claro, éramos dos y no cuatro, entonces había plata para hacer muchas cosas que quizá ahora la tenemos que escoger con pinza y una de esas era viajar harto. Y en un viaje estaba en un road trip. Me pasaron dos cosas como para poder Situar el libro en el año 2010 y entender eso. la concepción de este libro, que fueron como bien importantes. Uno, sentía que la universidad del pregrado donde estudié no me entregaba lo que necesitaba. Hice una especialización, hice un diplomado en la Universidad de Chile. Sentía que tenía que hacerlo en la Universidad de Chile por un tema familiar, por un tema que me gustaba este periodismo cultural que estaba instalando como diplomado Jimena Po, como directora de carrera. Y en ese mismo momento, quizás un poco antes, me encuentro con la idea de hacer este libro. Y fue a partir de un viaje que estaba en una librería, estas típicas como Barnes and Nobles de Estados Unidos. Y veo en estas góndolas lo típico, de repente lo más demandado. Y veo así un libro muy gordo, con tapa dura, con Muy gringo. cubierta, Muy claro, gringo. muy de centro de mesa del living. Y decía Hollywood Quotes. En vez de ir a buscar las típicas que buscaba de cabeza cada vez que iba a una librería gringa, que era Bukowski, Bret Easton Ellis, Ernest Hemingway, entre muchos y varios. Noam Chomsky, que me gusta mucho la literatura norteamericana, me caí como a lo más facilongo, entre grandes comillas. Y eso era muy bien recibido por la gente. Hablaba con el tipo y me decía, compadre, me lo sacan de las manos. Y eran quotes o eran frases, nada, sin tratamiento. Eran solamente la réplica de la frase que dijo, no sé, Marilyn Monroe, o que lo dijo algún distribuidor de la Fox en los años 30, en los años dorados. Y ahí como que empezó a tener... A picar el bichito. Exacto. Porque si pensamos el 2010, estábamos en un país donde decían, las radios han muerto el año 2010 Vale. y la gente no lee. Eran básicamente los dos comentarios que existían en la época y se extendieron hasta cerca del 2018. Cierto. Es algo que hoy en día las radios no han muerto, se han ampliado, existen las radios digitales y los libros tampoco han bajado a la venta. Tal vez no ganáis plata haciendo un libro, pero bueno, hoy día con qué ganáis plata. Todavía me acuerdo esa frase de Ampuero, un gran vendedor de libros, no sé si tan buen escritor, pero un gran vendedor de libros, ex ministro, ¿te acuerdas? Está funado ahora. Sí. Decía, oye, pues si yo con la venta de mis libros no me alcanza para la mantención de mi piscina, dijo una vez. Y claro, si el tipo debe tener unas entradas importantes por la cantidad y calidad de amigos que tiene, seguramente no le alcanza, pero para mucha gente puede significar un monto no menor. Tal vez por eso está defendiendo un ex dictador en estos momentos. Puede ser, Puede Hay, ser, o sea. hay que tener buenos amigos más que plata y me parece que él No, hay que tener dignidad primero. tiene amigos muy influyentes. Y dignidad, No, bueno. que es algo que la perdió él, básicamente, hace muchos años. Pero bueno, sacaste este libro, ya, ¿cómo fue ese proceso? Si alguien lo quiere comprar, yo le voy a contar dónde lo puede encontrar, porque hasta ese trabajo. Como libro antiguo está difícil. En la de librería del encontrarlo. GAM.
En la librería del CAM hay copias, quedan. Ah, mira, genial. Quedan Yo sé copias que- cerca de 8 o 10. No supieron confirmarme el número total porque no hicieron el inventario rápido, pero había cerca de 8 copias. Así que Buena, la yo librería sé del que CAM hay está. en plataformas digitales como Busca Libros, cosas así, también hay unas pocas copias. Lo que pasa es que se fue a impresión un par de veces. La primera edición le fue súper bien. Bueno, pero después hablamos de eso. Sí, obvio. Para no saltarme en la línea de tiempo. ¿Qué ocurrió? Que empecé, justamente estaba en una época con mucha flexibilidad laboral. Mucha. Y eso No es común. eso no es común en esa edad donde tenéis que azotarte de 8 a 6 mínimo. Me encontré con eso porque esa pega que tenía me la permitía. Lo que significó que, claro, dije, ¿sabes qué? Es el momento de hacer un libro, porque después cuando hay más cabros chicos, haya menos tiempo. Y lo conversé con mi señora y me dijo, bueno, hazlo, pues hazlo. Aprovecha que yo estoy trabajando, aprovecha que tú tenés la entrada y no necesariamente tenés que rematarte en una oficina, así que dedícale. Y le dediqué 1 año y medio, me parece. Y no es poco. No es poco. No es Part-time, poco por pensando supuesto. que son 153 páginas. ¿Cuántas quedaron fuera? Uf, esto es un saludo a mi editora, Andrea Palet. Gran editora, pero también así. Le entraba a la guadaña y para ella era grasa en el músculo y para mí era un parte importante del libro. Después entendí que tenía ella la razón en medio. Ah, tiene ella Eran la razón, 240 páginas, eran 230, 240 páginas. ¿Y no sentís que esas que quedaron fuera podrían entrar en una segunda versión? Me han hablado mucho de la posibilidad o de qué tal si hacemos una segunda versión. Me lo han hecho con la gente con la que trabajé este libro en un momento y otra gente ligada al mundo de la edición literaria. Pero me parece que tengo la idea de un segundo libro que Pero no en esa podría tener línea. relación con este. No, podría tener relación. Me encanta escribir ficción. Me encanta. Pero para eso, no sé, creo que falta un poco. Pero sí hay... ¿Que los niños estén más grandes? Y que pueda entender Sí. algunas cosas, porque el primer libro de ficción siempre está muy fijado con las experiencias de uno. Ah, y hay que separar esa parte. No, más que eso, es porque creo que está que cae un segundo libro que puede tener relación con la estructura que tiene este libro, que para la gente que no lo conoce es una recopilación de frases de chilenos, no de autores chilenos, no, de chilenos. Y Desde Condorito, Arturo Prat. desde, Un mira, montón. voy a abrir una página, Malugatica, puede ser, ¿qué más? Pero anda leyéndolas tú porque yo no tengo, las tengo a mano. Lee la de Coco Legrand. La de Coco Legrand. Alejandro González se llama él. Es que a él lo busqué, o sea, a él lo puse en la G y no en la L por su nombre con el cual lo inscribieron. Pero, a ver, déjame encontrarte alguna que sea chora. Me parece que la mayoría, y si no todas, son choras. Aquí tengo a la de la vieja Lucía. Que Nunca ha paz sido descanse. tan mandona como dicen. Y claro, ahí está la frase, ¿cierto? Y también necesariamente lo entendí que tenía que escribir acerca de esa frase. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Tú sabes que yo Porque usé lo una dijo vez las tu libro. consecuencias de muchas veces. Una vez usé tu libro curado. Esto lo voy a contar. ¿Ah? Lo teníamos en la mesa y teníamos que empezar a escoger frase y con eso empezar a construir curado. Estamos hablando. Existía la época de Amparo, con eso te digo todo. Ya, hace hartos años atrás. Harto años atrás, que paz descanse también. En la época donde en el fondo tú cogías una frase, tenías que acordarte de la historia hacia atrás de qué había pasado con esa frase. Buena. Entonces, para periodistas que somos muy ñoños en ese sentido, era muy atractivo en el fondo ir entendiendo ese proceso. Está bueno, está Porque bueno. le dais un valor también a ese espacio. Claro, la curatoría de esto, o mejor dicho, quién entró y quién no lo hizo, es entender que fueron importantes en su momento, pero sacándolo como de la academia. ¿Hay políticos? Sí, hay políticos. ¿Hay científicos? Sí, hay científicos. Hay poetas, hay dramaturgos, lo hay. Hay periodistas de espectáculo, hay futbolistas. Hay que entender que el 2010 era distinto también Chile. Sí, era mucho Estábamos más en un periodo grave. de... Y había Mucho más muchas grave que esto. farándulas, estaban los Total. reality, existía prioridad como desde noviembre por saber que era el Festival de Viña. De hecho, tengo a la Daniela Campo acá porque ¿cuál es el valor que le encontré? No porque la encontré trascendental en la historia de Chile,
Pero sí entiendo que el mechoneo con la Titi Auber significó la apertura de una nueva información que le gustaba a la gente, como era el periodismo de farándula. El mechoneo de Titi Auber con la Daniela Campo en el Scuba, cuando Iván Zamorano estaba a punto de casarse con la que era Miss Mundo o segunda Miss Mundo en un momento y terminó con una modelo Cuarta. paisana que no la conocía mucha gente, significó que nosotros importásemos el periodismo de farándula desde Argentina. Y así Y hay que no, mucha gente y que dio también. mucha plata durante mucho tiempo. Y se empezó a mezclar la Ojo, farándula y hoy en día tú veis el con cable. políticos. Sí, claro, tú veis hoy en día el cable y está nuevamente reviviendo a full. Quieren revivir Mecano y no va a revivir el periodismo de farándula en este país. Eso es cíclico esta cosa. Sí, el punto es cómo Y lo hacéis revivir, porque tampoco tenéis mucha carne hoy en día. lo quisieron hacer y me parece que hay Pero, unos intentos súper forzados de mucha gente que yo no descarto que esté incluso un poquito motivado monetariamente hablando para instalar el Gran Hermano en la pauta. Lo veo en algunos diarios por ahí, lo veo en algunos personajes ligados a algunos canales de televisión. Es como tanta majadería para hablar de estos tipos que no necesariamente están picando en el rating. No sé, me parece curioso. es que hay una diferencia, en el fondo, y es situar un poco el escenario actual. La generación sub-25 y hacia abajo no ve televisión. En Tampoco absoluto. lee libros, se supone, por gráficas actuales, en el fondo. Mm. Pero como Pluto, que en el fondo es la señal de Paramount para toda Latinoamérica, que abarca todos sus canales, Telefe, Chilevisión y demás, incluido MTV, tiene que recoger a toda esta gente. Y lo hace a través de una aplicación que tú puedas ver siempre los canales de televisión en el celular. Entonces, debido al éxito que tiene en Argentina y Brasil, la aplicación de ver Gran Hermano una temporada, 3 meses, y la gente después se queda pegada viendo el resto de los contenidos en Pluto TV, Chile decide, ok, invirtamos toda la plata Asumo, de claro. Pluto, si tenemos el canal, tenemos que llegar a la gente, los costos son relativamente bajos, hagamos esto. El punto es que tiene animadores muy caros. Y al tener animadores tan caros, un canal de televisión hace que los costos sean muy altos. Por eso ya desde la primera semana ya no viajan más a Buenos Aires, se quedan acá, se graba desde la tele. Y empecemos a bajar esos costos televisivos que hoy hacen aumentar. Tener una Diana Boloco en una plataforma de streaming versus tenerla a diario en un canal de televisión en horario prime, Claro, cambia todo. diferencia Sí, el valor. Pero no es total. que le vaya mal en números, sino que en el fondo no tiene el número esperado en rating, pero sí tiene el número tal vez en visualizaciones en la aplicación. Televisión no piensa Bueno, cortar el ese es un programa. punto. Sí, las teleseries también ya dejaron de medirse solamente por rating online, sino que por clics. Hoy en día tú puedes ver capítulos incluso de avance antes de que se emita en televisión abierta por internet. Estaban cambiando las formas, estoy seguro. Mega lo acaba de hacer con Casado con Hijo. En el fondo tenéis cero opción de verlo en internet. Tiene un sistema de que no lo pueden duplicar el programa, no se puede piratear. Y tenéis que pagar la aplicación de ellos, de Mega, para poder ver todos los capítulos de una serie que ha sido exitosa con un revival luego de 10 años. Entonces, también entiende a Sí. eso cómo se va entendiendo. Y por eso la pregunta de si tu libro tenía opciones a una segunda parte en este nuevo Chile. O sea, yo veo que en este nuevo Chile hay mucha más avidez por contenidos nacionales, hay un tema identitario que le gusta revisitar al chileno que quizás no lo hacía antes. Antes estábamos recontra atentos de lo que pasaba afuera, quizás muchos vecinos nos decían que nos faltaba una identidad, pero veo que acá la hay, pero siento que el ambiente literario no está para libros como podría yo entender el segundo capítulo de este libro. Está mucho más abocado a la venta muy masiva. Yo te digo, este libro le fue bien en su momento, le fue bastante bien, 5.000 copias, que de repente podría haber sido un poco más, pero la gran mayoría de 5.000, 7.000 copias, la gran mayoría de los libros, unos son autogestionados y otros no alcanzan la luca y media de venta de libros. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las grandes editoriales? Claro, yo lo hice con una editorial chiquitita, bien boutique, con gente muy cool, muy talentosa, pero todo en una escala más bien pequeña. Las grandes editoriales lo que necesitan es, padre, sacar a un tipo que te venda 50.000 copias y ahí no sé si hay un público para esa masividad. ¿Dónde recaen o recurren? Es a la influencer que te tira frases muy lindas que pueden ser fácilmente imprimibles en Max y en algún tipo de... Ay, perdón. Pero no te digo
que es la sensación de todas, no es la sensación de todos los editores de grandes sellos editoriales, pero Ojo, es un... que ese escritor en particular dejó botada a la editorial por las mismas peleas. No, yo no me refiero a nadie en términos personales, ya. yo me refiero a una dinámica que hay entre la industria y el autor. Veo que es súper importante para la industria subsistir en este terreno tan hostil, donde la gente prefiere estar viendo reels en Instagram versus avanzar con sus páginas de su libro dominguero, que tienen que ir a la influencer. No te digo con nombre En el fondo pero tenés que ir a hay buscar muchas. público, sí, tenés que ir a buscar Hay público. muchas chicas que dicen, oye, puta, voy a contar mi caso de bullying cuando estaba en colegio. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Pero que mi sensación es que hay un sobreinterés de aquellos que cortan el queque para recurrir a eso como único recurso para salvar esta editorial. Sí, es que además las editoriales también pasa que ha entrado una cantidad de gente a trabajar de distintas áreas. Gente que salió de estos mismos programas de farándula en algún minuto, me pasa cuando estoy haciendo esos cruces, yo he tenido que entrar a este mundo. Entonces eso también ha generado una apertura de ciertos libros, ciertos autores. He tenido acá desde la Crystal contando su historia, cómo fue a los 4 años. Y me parece una cabra chica con cariño, digo, bastante clever, versus otras que en el fondo tienen el mundo a sus pies y no han logrado esa relevancia. Pero sí terminan las ventas, entonces es muy extraño, como ¿qué pasa con ese libro? Me gustaría saber muchas veces como O sea, a mí, claro, el público, porque ahí no hay respuesta. el recoger estas historias también yo me parece que tienen mucho valor, sobre todo en una generación súper complicada, la de los cabros chicos y preadolescentes, adolescentes de hoy en día, que ven con más visceralidad que nunca el tema del hostigamiento, el acoso 24/7, ¿ah? Estamos hablando de que de repente en nuestra época era más circunscrito en un lugar y en un horario. Hoy en día Es que no estaba tan permitido. ¿Cachai? Que tú decías, hoy tengo acoso. No te creían, no estaba asumido, no se entendía. Y el acoso hoy se entendió distintos factores. Que la industria recoja estos testimonios para de repente, como efecto, decirle a todos estos niños que no están solos o pueden hacer algo, pueden hacerse cargo de estos dolores. Me parece estupendo. Solamente reparo en que hay una tendencia y esa tiende a monopolizar un poco los mesones. Sí, claro. Me acuerdo cuando tuvimos a Carlos Pinto en primera visita, segunda visita a la radio, de cómo él, logrando con sus libros también entender ese espacio. Por eso, y él haciendo ficción en un formato específico, y él contando hasta sus fracasos de su paso de un TVN que era exitoso, un Canal 3 donde le fue pésimo. Es muy buen escritor, Carlos Pinto, pero siempre va a ser el presentador de Mea Culpa. Es curioso. Es un gran guionista también. ¿Mm? Es un gran guionista, que en Chile también carecemos de grandes guionistas. Ahí ves como de repente existe un desconocimiento profundo de los autores nacionales en nuestro país. Yo jamás voy a estar dentro del listado de ellos, soy simple periodista que tuvo la cueva que lo publicaron. El escritor es quien lo publican. Yo me encantaría ser escritor, pero creo que el escritor pasa por otra cuerda. Pero ahí te das cuenta el impacto que tiene los medios de comunicación masivos versus una industria que adoro, pero claro, no tiene ese input, no tiene ese recorrido hacia la cultura de un país como es esta. Es mucho más importante lo que puede ser el lado de Carlos Pinto como presentador de un programa como Mea Culpa, que sus libros, que son de altísimo vuelo, ojo. Y que termina, o sea, hasta casos como Isabel Allende termina haciendo superventas en España antes que en Chile, en la primera semana. Cierto. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es la mirada tuya de por qué se dice que el chileno no lo lee en comparación a otros países? Es bastante snob de partida. O sea, yo miro cuáles son los libros pic de sintonía, como ya no está ese resumen que tenía el Mercurio cada cierta semana. Muchas veces había libros que de verdad estaban primero en venta y en el Mercurio no salían publicados, entonces había como un cruce de información. Yo creo que pasan dos cosas. Lo que la gente lee no necesariamente refleja lo que está en librería. Hoy día creo que el gran vendedor de libros termina siendo esta página web que te lo entrega a tu casa y define ahí quiénes son los escritores. Entonces los superventas también se cruzan con la información de Argentina, con la información de Colombia. Entonces las fronteras están menos limitadas. También hay muchos chilenos leyendo en inglés. Entonces también pasa que hay muchos libros que tal vez no marcan pic de sintonía y la gente lo está leyendo. Creo que es una situación donde comentar que leo muchas veces no se dice.
Yo veo muchos libros en el velador ajeno. O sea, yo me acuerdo que... O sea, el ejemplo más claro de eso fue hace muchos meses atrás, que yo muy contento contando, uno a veces agarra las redes sociales casi como bitácora y se le ocurre hacer cada pelotudez, como escribir lo que uno siente y no ocupar Twitter como para descargar bueno, estiércol y el relleno sanitario que muchas veces uno asocia a la red del pajarito. Y yo como en el primer trimestre hablaba de que estaba muy contento porque me había propuesto volver a leer, pero volver a leer, ¿cachai? Lo que significaba... y que Lo que para hago muchos- yo semana y semana, un libro a la semana. Ya, pero tus niveles de lectura son súper altos. Yo con un libro al mes, un libro de 450 páginas, estoy tocando bocinas, ¿cachai? Entonces, muy ingenuamente, o quizás muy naif, voy y cuento en Twitter. Y la reacción de alguna gente era como... Ay, snob, ¿cachai? Ay, así como que entendieron que yo quise contar eso como para sentirme superior a alguien que no necesariamente lee. Y ahí es donde te das cuenta que estamos recontra cagados. Sí, Porque o sea, estamos por eso- asociando siempre la literatura con casi con un estatus o con un tipo de cultivo intelectual. Y ahí es donde empezamos a cagar, po, weón. Lo encontramos de nicho y debería ser ampliado a granel, compadre. un poco por eso esta torpeza de programa. Yo le digo torpeza de cariño, porque en el fondo alguien como yo termina leyendo transversalmente desde libros de niños, libros de adultos, libros de mujeres, Me encanta. y género, un poco para ir entendiendo de hay lectura para todo y cualquiera puede leer. Yo creo que ese es el primer temor que hay que dejar, como no, es que me aburro con el libro. Y yo siempre digo, vaya a encontrar tu libro. Y en el momento en que encontráis tu libro, quédate en esa área. Absolutamente. Se eso es asocia con, superdifícil. con rebanarte. Y hay libros que te ayudan a entrar en profundidades. En este ejercicio de retomar la lectura, claro, lo primero que agarré fue algo súper livianito, súper fácil de ir avanzando, porque cuando estáis muy oxidados, vais y agarráis tus autores y tenéis que irte para atrás porque la desconcentración, porque el celular lo tenía en la mano y la N roja la tenía en la otra. Pero es como cualquier cosa que si uno aplica método y hábito, se te va volviendo mucho más fluido. La invitación es que la haga, gente, de verdad. Suelte Netflix un ratito. Ya, nos tenemos que ir a comerciales. Vamos a volver con lo que fue una hoja de diario de la época y con canción. Entonces, vamos a ir a comerciales porque usted sabe, este programa es presentado gracias a Audio Música. La canción no la va a escoger Jorge Núñez, la va a escoger Rod. A ver si sabe alguna que le guste a Jorge en particular. Y vamos a una pequeña pausa y ya volvemos acá en Detox por Radio Z. Aprovecha las ofertas de verano que tenemos en Audio Música. Hasta un 30% de descuento en guitarras, teclados, ukeleles, baterías, DJ y muchísimo más. Puedes pagar hasta en 24 cuotas, precio contado con las tarjetas del Santander. Más información en audiomusica.com. Atención todos, inscríbete ya en Mi Salcobran, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, SBR, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Mi Salcobran y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobran, tu bienestar nos inspira. It's only right that you should play.
Esa fue una canción que sí le gusta a Jorge Núñez porque la probó. La amo. Asintió con la cabeza, sí, una gran canción. Gran banda, Fleetwood Mac. Gracias, sí. New Boy. Muy bien. Y estábamos hablando del libro. Ay, perdón, la voz ya, sí. Juro que en cualquier momento caigo de nuevo. Del libro Jorge Núñez, lanzado en 2010. Y antes de mostrar lo que fue el diario de la época, Jorge se puso a revisar una frase. Yo no lo Sí. puedo acompañar porque estoy sin mi copia física. Hace ahora, mucho pero- tiempo que y es choro porque de repente uno se olvida algunas cosas. Me gusta cómo está estructurado porque no lo hice, la tentación era hacerlo como por áreas, como ya, políticos, otros no, cultura pop, otros no, sino que lo hice de orden alfabético de sus autores. Entonces se puede mezclar en una misma página, es muy cuático esto. En una misma página tengo al Cóndor Rojas, a Firulete, el humorista, a Me un, encantó, tor- tío. a un torturador como Osvaldo Romo, a un gran lema de un espacio periodístico, pero que lo hizo famoso el publicista Petronio Romo. Imagínate, 3 tipos que marcaron a este país de las más distintas y diversas maneras en una sola página, en la 128. Acá estoy viendo, por ejemplo, lo que decía Condor Rojas, porque en un comienzo, tú sabes, se sabía que había una agresión, pero se creía que era producto de la bengala. Bueno, cuando él salió, esto fue un titular que decía: yo me corté en el Maracaná, después de que pasó muchos años donde el periodista que quería tener la primicia lo andaban cateteando y él no quiere hablar. Bueno, le dio la cuña y la exclusiva a La Tercera. Acá te leo, dice: Roberto Rojas, arquero de la selección chilena, confirmando su responsabilidad en los hechos del 3 de septiembre de 1989, cuando simuló una agresión producto del lanzamiento de una bengala desde la galería del Estadio Maracaná de Río. Como consecuencia de este acto, la FIFA eliminó a Chile las clasificatorias para Italia 1990 y prohibió su participación al Mundial de Estados Unidos 94. El portero quedó suspendido por vida. Cuando son muy conocidas las cuñas, la reseña es muy breve, porque no hay mucho, ¿cierto? Porque él es de Se conocimiento sabe por sí público. sola, obvio. Claro, pero hay otras que la ¿Cuál rescato fue la cuña del a nada Condor Rojas? misma. Espérate, Decía: ¿cuál fue la cuña? yo me corté en el Maracaná, y eso fue un titular de La Tercera, así, en rojo fondo blanco, todavía me acuerdo. Bueno, el Condor Roja nunca más volvió a Chile. No, y curiosamente siguió haciendo su carrera en Brasil, En donde Brasil, y Brasil en el fondo como que siguió alabando y lo defendió. terminó siendo preparador de arquero en Sao Paulo, en su club, durante muchos años. Recuerdo que cuando él se corta Antes en el de su muerte los Maracaná, brazucas nos terminaron el Real Madrid lo estaba echando. sondeando para ser arquero del equipo de repente más ganador del mundo. El tipo era bueno, pero bueno, no ocupó las buenas armas. Y acá, por ejemplo, un tipo que es un Kenchu o desconocido, o no tan conocido como por ejemplo puede ser pilotos de Fórmula 1 como tengo Liceo, o a Ricardo Lago, etcétera. Tengo aquí un conscripto, ¿cachai? Que dice lo siguiente: al llegar a Santiago el 79, pensaba que todos iban a saber lo que habíamos hecho. Lo menos que esperaba era un reconocimiento público a todos los que estuvimos en la frontera, que el país nos diera las gracias. Pero pasó piola, como si nunca hubiese pasado nada. Anduve mucho tiempo en esa rabia, con esa rabia buscando pelea. Trataba de desahogarme con mis amigos del barrio, pero todos me decían: ¿de qué estoy hablando? Si no pasó nada, nunca hubo una guerra. Claro, ellos estaban bailando y en Travolta mientras nosotros defendíamos la frontera. Allá éramos verdaderos hermanos, nos cuidábamos entre nosotros. Esta experiencia nos afectó a todos, a unos más, a otros menos. Pero todos los que estuvimos ahí cuando éramos casi unos niños, quedamos medio cagados. Yo siempre ando a la defensiva, entro en cólera fácilmente. A veces parece que nunca salí de esa trinchera. Y ahí hablo, para no alargarme tanto, de quién es el autor de esta cuña, Luis Salazar, quien fue conscripto destinado a estar en esas tropas que se movilizaron en la frontera de la Patagonia, ¿te acordáis? Con el conflicto limítrofe del Previa a 78. la guerra que estuvimos ahí a punto. La historia de ese conscripto fue la que inspiró al director Alex Bowen en la creación del film Mi Mejor Enemigo. ¿Cachai? De repente, Gran película por lo demás. gran película. De las pocas películas buenas chilenas que podemos decir en el último tiempo. En el ejercicio traté de rescatar gente consagrada, gente que marcó la vida de distintas formas, pero también otras frases de desconocidos, pero que ayudan a entender contextos súper importantes para estos 200 años de República. ¿Cachai? En ese momento eran 200 años. Claro, que era un escenario donde se sentía como esos 200 años de república, quiénes somos, cuáles son nuestras frases, que nos identificaba. En ese contexto está hecho ese libro, claro, justamente. Y era un Chile que respiraba eso. Que hablaba del bicentenario, pero tampoco hacía mucho por el bicentenario. Sí, bueno, ese ejercicio también se hizo en el Chile Centenario.
cuando se celebró en 1910 los primeros 100 años de la independencia de Chile. Todavía me acuerdo de una cuña que saqué de esa época, que es de Enrique Maquiver, que dice: me parece que no somos felices. Y lo encontré súper cuático, porque de repente es el devenir de un país que de repente tiene mucho, pero que acusa de faltas súper importantes en Pierden el horizonte. en Poco. alma, ¿cachai? Hace 100 años atrás todavía ya estaba disparado ese desencanto. Y cuando Chile se estaba preparando en un centenario, no sé, inaugurando la Biblioteca Nacional, unas obras arquitectónicas y estructurales importantísimas que hasta el día de hoy quedan, pues estaba ese sinsabor, curioso. Pero ya estábamos perdiendo la épica, que yo creo que es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Chile perdió la épica, perdió como ese espíritu heroico que nos definió por mucho tiempo. Total, total. O sea, hoy en día, no sé, son las peleas que tengo con mis papás a veces a la hora del almuerzo, es como, de verdad, nos seguimos preocupando por el robo del auto en la esquina cuando los últimos 30, 40 años un Ponce Lerú se robó un país entero, cuando un presidente se robó un banco entero. Absolutamente de acuerdo, sí. Seguimos pensando como, no, el robo del auto es el que nos importa. Y los editores que están detrás de esos medios, en el fondo, les preocupa eso. O cómo vemos Bueno, a Carabineros haciendo... Ahí te das cuenta que hay una falta de narrativa. No. Y ahí La es, épica. es la necesidad de que los escritores, los autores chilenos vayan y revisiten la historia de Chile. Yo lo hice de una manera muy pop, pero también es necesario que haya esa revisitación desde la academia, desde la historiografía, desde la sociología, porque si te das cuenta, a nosotros nos están criando con una historia súper oficial y estándar hasta hace no muy poco tiempo. Si tú te fijas que los tipos que tienen 40 años, a nosotros nos criaron con el libro de historia de Chile de Villalobos, ¿cachai? Entonces, Sí, y hay unas Villalobos que en el fondo faltas hay de pocas mea visiones que culpa. son distintas a las de esta visión oficial o comunicado oficial, que tú te das cuenta en la discusión y en la conversación cotidiana con gente de nuestra edad. Gente que sencillamente no tiene otra visión porque es la que O no nos quiere tener enseñaron. visión. La lata, la lata. Y la lata me parece más lata a mí. Y la Oye, quiero mostrar aquí Totalmente. Niño Nuevo que se dé vuelta de nuevo. Ahí me molesta Eh, la lata. Quiero que muestre ese diario que me compartió Jorge del 2010, porque es del Mercurio. No lo logra cualquiera, hasta el día de hoy. Libro recopila las frases que han construido la chilenidad. Al lado del ministro Cruzco, que mira quién está de ministro en la época, por favor. No, O sea, el 2010 Mira, estaba increíble. mal. Ese. Y ahí dice la bajada, desde exige una explicación de Condorito hasta el abordaje muchacho Arturo Prats. Se reúnen los chilenos todos, un reconocido historia, literatura, política y farándula. La Constanza Roja, que no sé si sigue escribiendo en el Mercurio, pero ¿qué sentiste cuando estáis en cultura? En el cuerpo A. Me pasó el pudor, el pudor al principio, pero después me pasó algo súper estúpido que le debe pasar yo creo que a autores que son realmente exitosos. Lo que pasa es que yo escribí esto durante un año y medio, después se cortó durante 6 meses de un segundo semestre, y después me dijeron, hay que saber cuándo sacar un libro. Y eso era para la estrategia, para la Andrea y para el pelado Fau que estaba detrás del proyecto, está la Piedad Reneira haciendo esta fabulosa arte de portada. Hay gente muy capa, infinitamente más capa que yo detrás de que era mi proyecto. Y decían, hagámoslo fin de año para que sea una buena venta de libros para Navidad, pero después queda algo súper importante, que ¿cuándo lee el chileno? Si es que Vacaciones. lee, en vacaciones. Y por otro lado, ¿cuándo falta pauta en los medios? Enero y febrero. Entonces estos me dijeron, ¿sabéis qué? A vos te van a agarrar, no porque seáis, compadre, el gran autor, ni mucho, o vengas con un libro que vaya a redefinir la literatura nacional. A ti te van a agarrar porque es un material simpático para esta época del año. Y ahí te tocó Oye. las visitas a medianoche en televisión y todo eso demás. En CNN me entrevistó la Mirna Schindler, en La Duna me entrevistó Polo Ramírez con el Pancho Aravena, en el cable fui al programa de Julio César Rodríguez, sentado en esos sofás donde se desparrama la doctora esa. Oye, que ha pasado también cantidad de escort también por ahí, así que no vengamos. mano a mano ahí con programas súper entretenidos y también notas en todos los diarios.
Y también nota en Canal 13 en los noticiarios, como viste en el Mercurio. Pero me pasó que empecé a salir los libros más vendidos en los rankings de la Tercera y el Mercurio. Y ahí nada, me fui al pasto. Porque dije, bueno, empecé. Y todos los domingos compraba el diario, pero con esa entraste en para esa ver crisis en de qué ver ranking si de no si bajaba ficción ahí. estaba, ¿cachai? Y mi papá me decía, vos tú eres un pelotudo, Hueón. ¿cierto? Bueno, Y bueno, y y ahí entraste así comparaba. un mes, ¿o no? Y ahí Y después de eso, en el estuve, fondo- febrero, después chao, después no aparecí más en los rankings, pero el haberme visto en los rankings sentí que, una estupidez, pero es inevitable no decirlo. Sentí que cobraba sentido porque cuando hay una obra que puede estar muy rica y no la lee nadie, hay un sinsabor. Y si hay una obra que a ti te gusta y sentís que lo está leyendo la gente, obviamente hay una gratificación. No, y el reconocimiento, ¿sabes qué? Es bueno dárselo. Y es bueno sentirlo también. Por eso, en el fondo, un poco Hay que darse brillo, obvio. hay que hacerlo cada cierto tiempo. Es necesario. Total. Jorge, ya te tengo que empezar a soltar porque quedan minutos. Tú vas a las 4 con programas, así que yo voy a tener que hacer el cierre para Feliz que te por quede este tiempo. Ya lo sabe, el libro se encuentra disponible en la librería del GAM. Si quieres hacer un paseo de fin de semana, va al barcito que está encantó. abajo, estaba bien bueno. Si no, Ya, cruza me la encantó. calle. El Costa Brava también se lo recomiendo. No de digo lo más nunca. que- No, sí, está bueno, está bueno. Y aprovecha a comprar el libro de Jorge Núñez en esta retrohistoria devolviendo al 2010. Querido Jorge, De leyenda de la como gente, gracias. es Besito a final los de que tu han escrito. capítulo, ¿quieres alguna canción al cierre? Dale, sí, me gustaría. Ya. ¿Con qué Mm. canción? Cerramos y después yo vuelvo a pedir el programa y demás. Ayúdame, New Boy, que algo que sea como de conversa rica, pero que no guatee, una de 3:30. Puede ser. Una de 3:30, me encanta cómo definen las canciones por el tiempo. Podría ser. ¿Sabéis qué podría ser? Sonó hoy día a Pixies, sí me gusta harto, y quizás es muy ruidoso, pero hay una versión de Wave of Mutilation que se llama UK Surf, o Surf británico, no sé por qué así lo puso este tipo. Pero es rica, es piolita, es como. Hace cariñito. Se llama Wave of Mutilation y es UK Surf. De Vamos Pixies. con esa canción que ahora en invierno también necesitamos un poco más de cariñito en estos días, hay que decirlo. Así que gracias, querido Jorge, ya lo Gracias sabes, a ti, todavía amigo. quedan copias del libro. Amigos, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Vamos a canción y volvemos con Recupérate. Rod para separar este capítulo. Gracias.
qué fue, porque retengo nada, querido Rod, pero fue la canción que escogió Jorge Núñez de los 330. Les voy a contar rebajas en audiomúsica, online y en tienda, ver productos, hasta 40% de descuento en productos seleccionados y 24 cuotas sin interés. Promoción válida hasta el 2 de agosto del 2023. En tiendas audiomúsicas en audiomúsica.com. Ya lo sabe, vaya a la tienda especializada y con el universo más grande de productos en instrumentos, sonidos y demás. Yo que usted me voy aquí a audiomúsica.com y empiezo a buscar. Yo les voy a contar, en Audiomúsica está una de mis tiendas favoritas de parlantes, y los tienen todos. Sonos está en Audiomúsica y es el distribuidor oficial. Si usted quiere tener un sonido de calidad, busque Sonos en Audiomúsica. Dicho eso, querido niño nuevo, ya estamos llegando al final de este capítulo, ¿o no? Que ha sido interesante. Yo les voy a contar, esto no es que haya sido improvisado. Hace meses que habíamos hablado con Jorge Núñez de tener el capítulo de él, tener un retrolibro, porque había mucha gente también había comentado dónde encontrar su libro, cómo comprarlo. Y entre nos necesita una motivación extra para poder sacar una segunda edición o sacar un nuevo libro. Así que un poco fue con esa intención este capítulo para Jorge Núñez, que se tira a la piscina. Le queda algo del 2023, si quiere proyectarlo para el 2024, cuenta con todo nuestro apoyo siempre. Y querido niño nuevo, creo que ya hay que empezar a despedir el capítulo antes de que me quede sin voz. Perdonen todos. Nos vemos, sí, la próxima semana. Espero que estar con más voz, con otro libro, un nuevo autor y la grata compañía de todos ustedes que hacen posible este programa semana a semana. Así que niño nuevo, te dejo en los controles porque ahora sé que se viene Jorge y un nuevo capítulo. Chao a todos, nos pueden escuchar ya sea en YouTube y en Spotify siguiendo Detox en